Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía. Tengan todos ustedes un buen día, estimados radioescuchas, en su hora del diálogo. Hoy viernes 24 del 2017, hora 9:05 de la mañana, tenemos el grato placer de volver otra vez con ustedes para los comentarios, las observaciones, etcétera, el acontecer diario. Tenemos en la presidencia de la emisora la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterre, y ahí como operador el buen amigo Luis Guillermo Martínez. Bueno, estimados radioescucha, hoy hay variada información y bueno, una de las cosas que tenemos por acá que está en boga es la llamada Carta Democrática Interamericana. Bueno, aquí tenemos en las notas que los Estados Unidos no apoya la suspensión del país, y señala así la nota: Estados Unidos dijo ayer que no apoya la suspensión de Venezuela de la OEA, aunque cree que ese organismo es el adecuado para lidiar con la situación en ese país, e insistió en que debe celebrar elecciones lo antes posible. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, reaccionó así al informe publicado la semana pasada por el secretario general, Luis Almagro, en el que pedía la suspensión de Venezuela si no convoca elecciones generales en 30 días. Bueno, nosotros compartimos esta preocupación sobre el estado de la democracia en Venezuela, y se expone en un informe muy detallado, muy minucioso, y no se está impulsando la suspensión de Venezuela. Sin embargo, se piensa que la OEA es un lugar adecuado para dirimir el problema político interno que tenemos. Para el eurodiputado español Javier Couso, de Izquierda Unida, el informe de Almagro tiene múltiples señalamientos al desconocimiento de la institucionalidad venezolana, sobre todo para colocar al país prácticamente como un estado fallido. Según este diputado de la oposición allá español, Javier Couso, Almagro sigue en la misma tónica injerencista y de ponerse la organización por montera, porque además sabemos que no tiene unanimidad de esa organización. Ya le ha reprobado para hacer lo mismo en otra ocasión y él hace caso omiso. Sentenció desde Bruselas según una nota de la Cancillería venezolana. Señaló que Almagro es un portavoz de la oposición venezolana y esa que no respeta la institucionalidad, y bueno, por ahí se van los tiros. Bien, yo con respecto acá de esta nota de prensa, nada mejor que acudir a la fuente. Y la fuente es bien clara cuando señala lo siguiente. Veamos la Carta Democrática Interamericana. Dice así: aprobada en la primera sesión plenaria de la Organización General de los Estados Americanos en Lima el 11 de septiembre del 2001. Ahora bien, ¿qué dice la señalada Carta Democrática en el artículo 20? Que es el señalado: en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración de orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General
para que se adopten las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Bueno, aquí nosotros lo que observamos es que no es verdad, no es cierto lo que afirma el señor Maduro, que la aplicación de la Carta Democrática es una traición a la patria, es injerencista. Pues simple y llanamente los Estados miembros, a través que en esta oportunidad lo convoca el secretario general, levanta un informe sobre la situación de Venezuela y allí se establecen una serie de normas y de peticiones en el cual le pide, entre otras cosas, a Venezuela lo siguiente: liberación de los presos políticos, elecciones generales y la ayuda humanitaria. Si nosotros observamos que estas son tres cosas en las cuales el año pasado se invocó, y eso sería el objeto de la llamada mesa de diálogo que no se dio, bueno, nosotros podemos entender que esa es una petición para restablecer la institucionalidad democrática dentro del país. Entonces hay que salirle al paso a esto, señalando con propiedad lo que dice, que acabo de leer, el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que no dice otra cosa, sino que simplemente cuando el orden democrático está un poco o está, digamos, dislocado, no se observa, y eso es todo lo que hay. Lo demás es puro cuento de camino. Y en verdad, aquí hay que señalar también algo, porque la historia en eso es, digamos, tiene una terquedad. Lo que fue bueno para ayer, parece que no es bueno hoy. Y quiero decir esto porque la Carta Democrática, cuando el problema en Honduras con el señor Zelaya, la invocó el mismo, está el amigo Rafael ahí, un saludo, la invocó el mismo señor Maduro, y el canciller para ese momento era Nicolás Maduro. Para ese momento sí era bueno, y cuando hubo el problema con el señor Lugo, que por la Constitución del Paraguay fue sacado por una decisión del Senado, etcétera, para ese momento también parece que era pertinente. Entonces, una cosa decimos ahora, otra después, de acuerdo a las conveniencias. Pero bueno, bien, yo creo que eso está ampliamente explicado, y ya sabemos que la Carta Interamericana señala en su artículo 20 lo que acabo de leer. Bueno, no sé si el amigo Luis Guillermo no tiene por ahí una piecita para oír algo musical ahora en la mañana, el viernes, que está lloviendo. Amigo Rafael, un saludo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es
escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es... Bueno, acabamos de escuchar de la voz inconfundible de Rafael. Estar enamorado es. Amigo Rafael. Sí, muy buenos días, queridos amigos de la radio, queridos amigos de la web. Muy buenos días, estamos nuevamente aquí con ustedes. Bueno, Luis, sí, exactamente, en base al comentario que tú acabas de hacer, parece más bien ridículo cuando un jefe de Estado ordena a todos los periódicos que siguen la direccionalidad más bien de los gobiernos, titulares grandísimos que atentan contra realmente la información veraz y efectiva de la ciudadanía. Aquí tengo las últimas noticias del día de ayer y sale inmenso allí: apoyo de la Asamblea Nacional a la Carta es traición a la patria. El señor Maduro rechaza el documento de la oposición que solicita su aplicación. Pero realmente el pueblo venezolano, más de 30 millones de habitantes, el pueblo latinoamericano, más de 200 millones de habitantes, están absolutamente claros. Fíjate, Luis, tú leíste el artículo 20 de la Carta Democrática de las Américas. Interamericana. Sí, la Carta Democrática de las Américas aprueba la Carta Democrática y esta es aprobada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Uh-huh. Y para esa fecha creo que el canciller era el señor Nicolás Maduro. Entonces Nicolás Maduro no tiene esencia de pensamiento y reconocer sus acciones. ¿Por qué se aprueba una carta democrática dentro de un instrumento absolutamente democrático? El instrumento democrático, es decir, es la Carta Democrática Interamericana, es un instrumento democrático organizado y sancionado
por un elemento democrático que es la Organización de Estados Americanos, que tiene en su interior 34 países, que discuten la esencia real de la democracia. Y es, digamos, porque no hay allí una penalidad, no vamos a meter preso al señor Maduro porque violenta el hilo constitucional. Pero hay delitos de orden moral y allí está establecido exactamente cuando se aprueba la Carta Democrática, la misma Carta Democrática Interamericana, que son dos elementos que una produce la otra, en la Asamblea General dice: considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. Cuando un Estado como el Estado venezolano, que lo podemos llamar ya porque ha quebrado el hilo constitucional, lo podemos llamar un Estado forajido, el mismo secretario general de la OEA y los mismos representantes de todos los países tienen que actuar. Es deber absoluto, es imperativo que ellos se pronuncien en base a esto. Y lo que está haciendo realmente el secretario general de la OEA es cumpliendo con su deber. Nosotros hemos visto y estamos claros, absolutamente claros, cómo Venezuela pretende intervenir en todos los ámbitos de los otros países, exportando la tal revolución, llevando millones de dólares para que sean utilizados en destruir el hilo constitucional en esos países, para imponer un bendito socialismo del siglo XXI que no es más que hambrear a los pueblos. Y los pueblos democráticos tienen que reaccionar. Por eso nosotros decimos, y esto también es un imperativo para la sociedad, el Estado tiene que ser éticamente valorable. Y el Estado debe ser éticamente funcional porque su esencia, su fin, su razón de ser es servir de un inmenso instrumento pedagógico que guía al hombre a la consecución de su destino en la virtud, en la ética, en la moral y en el respeto a los derechos políticos y derechos humanos. Si nosotros observamos durante estos últimos 19 años, hemos observado cómo este régimen de Nicolás Maduro y del otrora, ahora que descanse en paz, señor Chávez, ha roto definitivamente en muchísimas oportunidades el hilo constitucional. Ha incitado a la violencia, ha generado crimen. Cuando un Estado reparte armas a los ciudadanos que no tienen un comportamiento ético y moral en ese orden social, entonces es un Estado forajido que solamente intenta subyugar al pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento tomando decisión aquel liderazgo internacional? Exigiendo que se cumpla al hilo la Constitución y las normas constitucionales que albergan a todos los países. La democracia y el sistema interamericano, en su artículo primero, los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Nosotros tenemos derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En ningún momento dice aquí que el gobierno utiliza su propio elemento constitucional para cercenar el derecho democrático y el derecho que es político que tenemos todos. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. El liderazgo internacional tiene que actuar porque ser un estadista no es solamente lograr propósitos, lograr objetivos, es adelantarse a las consecuencias nefastas que puedan tener gobiernos como este para imponer entonces un yugo a sus conciudadanos, porque esto repercute, no se hace internamente. Todos los embajadores venezolanos han tratado de imponer esa conducta a todos los niveles. Y se ha visto casos en que los presidentes de otros países, como el presidente colombiano, tuvo que llamarle la atención al señor Chávez porque estaba incitando a la dirigencia de la Fuerza Armada colombiana a sublevarse.
Eso es inaceptable. Entonces, cuando salen titulares como estos, apoyo de la Asamblea Nacional a la Carta de Extracción a la Patria, es una mentira del tamaño del mundo, del tamaño infinito del mundo. Entonces nosotros los venezolanos tenemos que desmentir al señor Maduro, porque el señor Maduro no tiene autonomía de juicio, y eso es lo lamentable, lo que está ocurriendo en nuestro país, Luis. Así es. Bueno, además hay algo, la declaración de los 14 países, entre otros está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, que es lo que acaban de declarar esos países que menciono. Bueno, un calendario electoral, la liberación de los presos políticos y que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional. Es decir, volver al hilo constitucional en el cual hay, entre otras cosas, la llamada división de poderes. Y por supuesto, esto puede ser que no le agrada a las autoridades del país o al régimen, como le decimos, pero en definitiva, si nosotros vemos cualquier problema, vamos a tomar uno, sin ir muy lejos, el que está ocurriendo, lo de la gasolina. Y ya entendemos, estaba escuchando casualmente por la radio al señor Toro Hardy señalar que le estamos vendiendo un poco más, un poco menos a los Estados Unidos 700,000 barriles, pero a su vez estamos importando de ellos 180,000 barriles para satisfacer o ligar con el petróleo pesado, extra pesado. En fin de cuentas, bueno, esa es una caída de mercado por parte de la industria petrolera nuestra. ¿Y quién gobierna la industria petrolera y decide lo que se hace, lo que no se hace? La gente del gobierno. Son ellos los responsables de lo que está pasando de manera directa. Entonces, cuando yo escucho al ministro de Industria y Comercio Exterior, el señor Farías, decir que los problemas económicos del país son el dólar today, la caída de los precios del petróleo, la guerra económica, pienso que el análisis no le llega hasta ahí, pero nunca hacen un acto de contrición o un mea culpa de señalar que ellos han dominado durante tanto tiempo, ya 18 años, que llevan el poder, y alrededor de 8 años con un barril por encima de los $100, y perdimos esa oportunidad. Ya algunos analistas versados en el tema están señalando que estamos llegando a una época postpetrolera, entre otras cosas porque los países más desarrollados están ya utilizando energía más limpia, los combustibles fósiles cada vez, no es que va a desaparecer, pero por lo menos no van a ser utilizados en esa misma dimensión. Y esa rebaja, por cierto, del cártel de la OPEP sigue siendo algo, digamos, poco efectivo, porque los Estados Unidos ahorita está produciendo también petróleo, incluso exporta. Entonces es una cuestión de negocio, y ese negocio en el caso nuestro fue desvirtuado cuando entendemos que el petróleo lo llevaron a hacer Petrocasa, Petroalimentos, Petrocosa, y no se ocuparon de lo que tenía que ocuparse, que es eso, es un negocio que nos produzca dividendos y eso apalanca el desarrollo. Pero eso mismo pasó con Sidor y ha pasado con todo. Es decir, el desastre en todas las áreas del comercio y en todas las áreas de la producción son inmensos. Entonces no vengan a señalar que la culpa es de unos, de otros. Además, a veces yo o nosotros al leer la prensa o escuchar las opiniones de ellos, uno puede pensar que es que están llegando al gobierno el año pasado. Ya tienen 18 años allí. Y sí, bueno, esa es una calamidad total. Sí, bueno, siguiendo en este orden constitucional, fíjate Luis, el artículo 197 de nuestra Carta Magna establece: los diputados a la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión y de la Asamblea. Bueno, esa responsabilidad constitucional que tienen los diputados ha sido obstruida de manera permanente, constante, por este gobierno, y para ello ha utilizado las otras ramas del poder público
para declarar inconstitucional la actuación de los diputados. El artículo 199. Los diputados no son responsables por votos u opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores y electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con su reglamento. Cuando la moribunda Asamblea Nacional pasada, entre gallos y medianoche, un 28 de diciembre, elige unos representantes al Tribunal Supremo de Justicia, que lo hace de manera inconstitucional y violentando todas las normativas éticas, morales, legales, de toda naturaleza, los diputados tenían derecho de reparar sus propias acciones. Y el Tribunal Supremo de Justicia una vez fue utilizado para quebrantar la voluntad popular cuando en representación de los diputados exigían el reparo inmediato porque se iba a contaminar el órgano del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 227. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad. Y el señor Maduro tenía o tiene otra nacionalidad, tiene dos nacionalidades. Allí intervino entonces la mano poderosa del caudillo y utilizó nuevamente las ramas del Estado para hacer valer esto o pasar por encima de la Constitución. Y el artículo 227, no podrá ser elegido presidente quien esté en el ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutiva de la República. Y eso pasó y eso fue quebrantado. Y en ese mismo orden, últimamente, cuando se tomó la decisión el señor Maduro de nombrar al señor Tarek El-Examen cuestionado por tráfico de drogas, violación a los derechos humanos y otra serie de elementos por el gobierno constitucional de los Estados Unidos que no han logrado hacer nada sino esconder las cosas como siempre, cuando se designó vicepresidente, entonces se utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para pasar por encima de la Constitución, para darle a él la libertad porque tenía el mismo mandato para ser vicepresidente de la República, es decir, no tener otra nacionalidad. Fíjate, esto es un quebrantamiento absoluto del hilo constitucional. Entonces, cuando la OEA exige que se vuelva el hilo constitucional y se respete el derecho de los venezolanos de elegir a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, entonces está obrando en razón de sus funciones y no está quebrantando ninguna norma. Entonces los venezolanos ya no aceptamos esa conducta gubernamental y vamos a seguir en esa onda. Bueno, vamos a identificar, Luis, la estación y regresamos en un momento, queridos amigos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Hay alegría en Semana Santa en Pantibras, la tienda de la mujer elegante, por su gran variedad en ropa playera, trajes de baños, toallas y ropa deportiva. Pantibras, avenida principal de la Urbina, Torre El Samán, donde todos van. ¡Feliz Semana Santa! Con las grandes ofertas de Pantibras. Les habla el diputado Omar Ávila. El proceso de validación de los partidos impuesto por el CNE es ilegal, doloso y malintencionado. Solo busca retrasar todas las elecciones. Unidad Visión Venezuela propone no participar en este proceso de validación, que toda la oposición se agrupe en la MUC y actuemos en un solo bloque, que elijamos en primaria todos nuestros candidatos, alcaldes, gobernadores, concejales, legisladores, presidentes, para tener un liderazgo definido y más fuerza para la movilización de calle. Hay que actuar con decisión, el pueblo no aguanta más, Venezuela y la gente primero. Nuestra misión es la unidad, nuestra visión Venezuela. te invito a sintonizar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana la hora de Natalie, por aquí, por Radio Sintonía 1420 AM y por la web sintonía1420.com. Es un programa versátil e interactivo,
Apto para todo público. Un espacio lleno de información y entretenimiento, entrevistas, apoyo al talento nacional e internacional. No dejes de escucharlo, La Hora de Natalie. Sintonía 1420 AM. Bueno, aquí estamos otra vez de regreso. Con respecto a lo que estaba señalando anteriormente, Rafael, estimado Radio Escucha, está bien claro con respecto a la nacionalidad, que es un tema recurrente. Bueno, el artículo 41 es bien claro, lo leo textual, de la Constitución de Venezuela. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente, presidenta de la Asamblea Nacional, vicepresidente, y aquí los enumeras: magistrados del Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral, procurador, contralor, fiscal, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Perú? Este señor Pedro Pablo Kuczynski, que él es de nacionalidad polaca, pero también tiene la nacionalidad peruana, pero él renunció a su nacionalidad de Polonia para poder ejercer el cargo allá. Un poco eso es lo que debió haber estado acá. Pero en todo caso, ese es un tema recurrente y bueno, no sé por qué razón, todavía no lo he encontrado así de manera clara, abierta, formal. La Asamblea no actuó en consecuencia. Por el otro lado, que estabas comentando de los magistrados del Tribunal Supremo, que fueron nombrados, como le llaman ellos, magistrados express, a última hora, digamos el 28 de diciembre del año 2015, y pasamos todo el año 2016 en blanco, se supone que la Asamblea, con las 2/3 partes, debió, entre uno de sus primeros actos, haber declarado ese acto nulo, y no lo hicieron así, de esa forma. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. He escuchado al que era en ese momento presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alú, en algunas intervenciones, alguna gente le dijo esto, pero bueno, lo cierto es que los magistrados del tribunal sí le cantaron desacato a la Asamblea Nacional y ahí se enredó todo este papagayo. Ahora, bien, la Asamblea, está bien claro en la Constitución el papel que le corresponde, los diputados que están allí. Y por supuesto, ese es un mandato popular, porque hay que decir lo siguiente: los dos únicos poderes públicos que son directamente por mandato popular, es decir, que son producto del sufragio directo, universal y secreto, es el cargo de presidente de la República y el cargo de los diputados, porque a los magistrados, ¿quién los nombra? La Asamblea, al fiscal general, al defensor del pueblo y a los rectores del CNE, la Asamblea. Entonces esos son poderes derivados, pero en todo caso aquí todo eso se ha violentado y hay que decir algo: estos diputados que están ahorita en esta legislatura fueron nombrados por 14 millones de venezolanos, que algo, es decir, más auténtico, más soberano son ellos, y además ese es el foro político por excelencia, y por eso es que ahorita hay un desfase cuando todo lo que es memoria y cuenta del presidente, de los ministros, es presentado en el Tribunal Supremo. El presupuesto de la nación que tenía que ser presentado en la Asamblea Nacional fue presentado en el tribunal por una decisión que, bueno, más adelante eso trae consecuencias. Y una de las consecuencias es que ahorita el gobierno puede estar necesitando de alguna manera crédito internacional, pero la Constitución es muy clara que si no pasa por la Asamblea puede perfectamente en un cambio de gobierno o el Estado o la República más adelante no reconocer esos créditos o esos débitos o esas acreencias. En todo caso, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, pero bien, yo de todas maneras felicito a los diputados y las diputadas pues que están en la Asamblea por el papel y el esfuerzo que están haciendo y el trabajo, y considero que ahorita
es un momento muy importante y que toda la salida que tiene el país definitivamente es electoral, democrática y constitucional. Esa es la ruta, y concluyo con esto. El pedimento que se está haciendo, o sea, la columna vertebral de lo que se está pidiendo, están en 3 cosas: un cronograma electoral, liberar los presos políticos y la ayuda humanitaria, y le agregamos otro, el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional. Sí, nosotros hemos venido reiterando desde hace algún tiempo, Luis, de que el Estado es éticamente necesario. Y antiético, precisamente, es la actuación de la Fiscal General de la República, que no se pronuncia para nada, que exige lineamientos para tomar decisiones, lineamientos del gobierno central, del gobierno nacional, en este caso del señor Maduro y del señor Primitivo, que usa un mazo en un programa de televisión. Creo que es el Teniente Cabello. Recibe instrucciones precisamente de ellos, y no es que lo digamos nosotros, lo han dicho precisamente la gente de ellos, las que en algún momento le remuerden la conciencia y entonces toman decisiones y el gobierno los persigue. Entonces ellos han denunciado que se reúnen con el presidente de la República para seguir sus instrucciones. Eso es una inmoralidad. El Estado tiene que ser éticamente necesario para tomar ese tipo de decisiones. En el caso de la Odebrecht, la fiscal general no se pronunció. El contralor general no se ha pronunciado para nada, absolutamente. Entonces, ¿para qué están en esos cargos? Cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice: de una dictadura se sale con elecciones, y exige al gobierno venezolano convocar a la mayor brevedad los comicios generales libres y con observación internacional, y dice que la impunidad que tenía para demonizar a la opinión pública ya no existe, porque lo están marcando, porque estamos poniendo ese tema en la agenda internacional y lo estamos denunciando en los ámbitos que corresponde. Él está cumpliendo con su deber. Yo no entiendo cómo el señor Maduro sale a dar gritos, obscenidades en plena programa público, atentando contra el señor Luis Almagro, el secretario general de la ONU. No, señor Maduro, nosotros los venezolanos estamos claros que aquí hay una violación constante y permanente al orden constitucional. El año pasado se nos arrebató a nosotros el derecho de un revocatorio absolutamente constitucional, y era antiético salir a la calle a decir que no teníamos derecho de convocar un revocatorio. Eso es lo claro que estamos nosotros viendo. Lo correcto, lo formal, lo constitucional era exigir, más bien contribuir a que se diera el revocatorio. Cualquier persona que estimara la democracia y que realmente las libertades y tuviera respeto por el orden constitucional y la decisión de los venezolanos, hubiese más bien convocado él mismo, se hubiese unido a ese clamor de convocatoria de un referéndum para solucionar los problemas. Ahora se está pidiendo que se respete lo establecido en la Constitución de las elecciones de gobernadores. Es necesario ir a una elección transparente donde el pueblo pueda expresarse en el término que le convenga exactamente al pueblo. Por cierto, que en la rueda de prensa del secretario general de la OEA fue interrumpida por la representante venezolana en la OEA, Carmen Luisa Velázquez, y a quien acusó al secretario general de usar este ente para fines proselitistas. Eso es lo que debe dar vergüenza, y eso nos tiene avergonzado a nosotros los venezolanos. Otro señor, el señor Héctor Rodríguez, que ahorita no sé qué hará con el señor Elías Aguas, que está denunciando que las escuelas que corresponden al Ministerio de Educación son un desastre, que se caen y los niños tienen que ir a oír clases en instituciones prestadas, en alocaciones prestadas o debajo de árboles, y ordena entonces a FEDE asumir la responsabilidad. Quiere decir que la gestión del señor Héctor Rodríguez fue un desastre cuando fue ministro de Educación. Bueno, ese señor Héctor Rodríguez dice: la actitud entreguista y apátrida de líderes opositores al solicitar la intervención extranjera es un desastre, es intolerable.
Bueno, no es intolerable y no es apátrida que se exija el respeto a la Constitución y las normas constitucionales y a la democracia, la esencia de la democracia, que es la organización de la OEA. Y las instituciones y exige, este señor Héctor Rodríguez, exige a las instituciones que apliquen todo el peso de la ley, es decir, le da una orden. El señor Héctor Rodríguez le da una orden a la fiscal general, al defensor del pueblo, que apliquen todo el peso de la ley, porque él considera que es una actitud entreguista, que todos los venezolanos exijamos la aplicación de la Carta Democrática o la exigencia en todos los niveles de cuidar el orden constitucional y el derecho que tenemos los venezolanos de ir a un proceso de elecciones, porque así lo requiere. Por cierto, el liderazgo internacional, la presidenta Bachelet y el presidente Trump de Estados Unidos, preocupados por los temas humanitarios en Venezuela, acordaron mantener contacto para apoyar la búsqueda de una salida a la situación interna de Venezuela. ¿Cuál es el problema que existe en Venezuela? Que el señor Maduro, dentro de su incapacidad para tomar decisiones, dentro de su incapacidad manifiesta, pública, notoria, de tomar decisiones debido a su responsabilidad, sabemos el pueblo venezolano que es incapaz de gobernar porque no tiene esa capacidad, no tiene autonomía para tomar decisiones, autonomía de gestión, autonomía de mando. Entonces, eso es lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Nosotros los venezolanos exigimos se respete nuestro derecho. Por cierto, que quisiéramos, don Luis, felicitar de nuestra hora del diálogo a todos los partidos políticos que, pese a todos los problemas que encontraron, pues fueron a revalidar y el pueblo se manifestó. Ahora nosotros, dentro de la discusión que hemos tenido, determinamos que el gobierno nacional, a través del instrumento del Consejo Nacional Electoral, evitó que el pueblo venezolano hiciera una especie de plebiscito para irse a inscribir a los partidos políticos. Y entonces por eso le restringía de manera absoluta a esto, pero pese a esas restricciones, pese a esos ataques y pese a toda esa circunstancia de uso del poder, Venezuela dio una demostración que ama a los partidos políticos, que lo necesita, porque es el orden realmente democrático para la gestión de la sociedad venezolana en el orden de mantener la democracia. Por eso lo felicitamos y, por cierto, que tenemos conocimiento que el Partido Voluntad Popular va a tener una especie de convención nacional el día lunes para fijar posición sobre la elección de sus candidatos y acompañaremos a Voluntad Popular allí porque es un partido político que realmente es afecto a los procesos democráticos internos y así debe ser en ese orden de los partidos. Seguro. Bueno, un poco siguiendo en la línea de lo que estás comentando, ya validó, como lo acabas de señalar, Voluntad Popular, Primero Justicia, Avanzada Progresista. Para el día de para este fin de semana le toca el turno a Acción Democrática y entiendo que COPEI va a aceptar también validarse. Hay partidos que no se van a validar y también tienen su derecho, porque el caso de la causa R, bueno, señalan que las condiciones no son las más dadas, etcétera, y tienen su buena argumentación, y sobre todo hay que explicar algo, que es que la Mesa de la Unidad Democrática decidió que la tarjeta de la MU sigue, pero como la tarjeta de la MU tiene, entre otras cosas, un recurso que está ante el Tribunal Supremo, buscando inhabilitarla, bueno, entonces estos partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular, Avanzada Progresista, que hasta el momento lo han hecho, bueno, son tarjetas que van a estar a la orden de la unidad. Esto quiere decir que la unidad va a un proceso, a un proceso político de escoger las autoridades o sus candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías e incluso también los candidatos presidenciales, para que estos candidatos a su vez estén con el CNE o no con el CNE, o sea, el CNE lo programe o no lo programe, lo van a hacer para tener esos candidatos por regiones y por localidades, luchando y empujando para que vengan las elecciones. Un poco lo que pasó en
en la Universidad Central, que había una orden para que no se hiciera elecciones, un problema que hubo allí, y los estudiantes resolvieron hacer sus elecciones y se validaron. Pero bien, en todo caso, siempre lo decimos en todos los programas y en todas partes, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y con más participación. Y este es el caso que nos ocupa. Ahorita nosotros tenemos que apostar a lo que diga la Mesa de la Unidad Democrática, porque entre otras cosas, y eso siempre lo hemos observado así, la mesa no es toda la oposición, pero representa a la oposición organizada. Y en todo caso ellos marcaron una ruta, que es una ruta electoral, democrática, constitucional, y de ese cauce no nos debemos salir. Y es cuando hemos tenido mejores resultados independientemente de los obstáculos y tropiezos. Uno de ellos es la Asamblea Nacional, que aunque algunos le puedan tener objeciones o puedan hacérsele críticas, sin embargo, tener una Asamblea Nacional ha sido muy importante porque ha validado una cantidad de cosas que de otra forma era prácticamente imposible. Recordemos que hasta la legislatura anterior, donde estaba este señor, el teniente Cabello ahí, bueno, eso era simple y llanamente, digamos, una misma línea, incluso politiquera, porque a veces eso ni es política, es una cuestión politiquera, y a veces cuando yo escucho hablar de revolución, yo creo que esa palabra también hay que corregirla. Esta es una involución, pero en todo caso, vuelvo acá al punto, que es que esta legislatura han hecho su esfuerzo, independientemente que nosotros le exigimos otras cosas. Pero bien, en este momento ya estamos en el año 2017, ya prácticamente se fue el primer trimestre, y estamos enmarcados en que tiene que haber unas elecciones, y más tarde o más temprano, nosotros aspiramos que más temprano que tarde las elecciones se vengan, porque de lo contrario van a estar ellos aún en mayor déficit. Y recordemos que ahorita el gobierno, dado la situación socioeconómica, es impresentable. Y con esto termino mi comentario, Rafael, porque es bueno señalarlo. Ahorita que hubo un pabellón donde se nos informó, se nos dijo y salió por la televisión y bueno, y todos los medios así lo reseñaron, la cuestión de la Venezuela potencia. Bueno, cuando uno oye esto, simplemente me voy a referir a lo que dice el presidente de Conindustria, Iván Olaquiola, que aquí cuando esta gente llegó, estos ciudadanos llegaron al poder, aquí habían 12.000 empresas, hoy en día hay 4.000, pero para poner un ejemplo, en Chile hay 120.000 empresas, en Costa Rica hay no sé cuántas miles, y ahorita Costa Rica está produciendo, le estaba escuchando, 30.000 millones de dólares que le está generando los productos que ellos, y no es un país petrolero, de sus exportaciones. Situación de que la calamidad que tenemos nosotros es muy alta, y eso es producto de una política económica errada y de un modelo político errado. Rafael. Sí, Luis, tocaste varios temas importantísimos. Voy a referirme a algunos, ¿no? El hecho que tú mencionaste de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Así ocurrió con las elecciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Pasaron 9 años con el Consejo Nacional Electoral negando las elecciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Por qué se actuaba de esa manera? Porque la paliza en el orden democrático de la expresión de los ingenieros del país iba a ser contundente en contra del gobierno nacional, de este régimen antidemocrático. Y cuando no soportaron más que la opinión pública se fortaleció y tuvieron que hacer las elecciones del Colegio de Ingenieros, el 75% de los ingenieros venezolanos, incluyendo el 80% de los que estaban en el gobierno, en cargos, a conciencia de la situación del país, se expresaron por la libertad, y la oposición ganó el Colegio de Ingenieros de Venezuela, y allí está recibiendo toda esa serie de elementos negativos para que la gestión no se dé en efecto como tiene que darse. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, constitucionalmente, es un órgano asesor de los gobiernos del Estado venezolano. Y las opiniones del Colegio de Ingenieros de Venezuela han tratado de tergiversarse y no se toman en cuenta. Allí está el producto. En el gobierno, en el metro de Caracas,
quiero decirle al gobierno nacional, responsablemente, va a ocurrir una terrible tragedia y ojalá Dios quiera y estemos equivocados. La volumetría, la densidad poblacional que ahorita ocupa ese servicio es tal que contradice todas las desavenencias que existen en el orden del mantenimiento. El 97% de las escaleras están inservibles. Los vagones de la línea 2 y las líneas 3 son obsoletos. Y ya la mitad de los vagones no sirven porque no tienen capacidad técnica para soportar pasajeros. Luego solamente parte de ellos se utiliza. La ventilación que llega a los túneles del metro es insuficiente. Allí se va a producir posiblemente un incendio y lo estoy advirtiendo como ingeniero mecánico que soy, no como extremista que me vengan a acusar de atentar contra el metro. Es una advertencia que estoy haciendo para que se tomen las correcciones necesarias y no ocurra la tragedia que puede ocurrir ahí. Porque lo he dicho, el estadista el estadista no es el que logra objetivos de manera consciente, sino el que previene tragedias. Está ocurriendo de esa manera. Lo que ocurre en el Colegio de Ingenieros, como ocurrió en las elecciones de la UCB, es la inobservancia del orden gubernamental que existe. Ya cuando un ministro, cuando el propio presidente de la República da gritos y mientas la madre, el venezolano no le hace atención. Cuando le oye que va a intervenir en una de las cadenas, apagan el radio y apagan la televisión. Eso es una ingobernanza absoluta que está ocurriendo. Luego, el orden democrático exige que el pueblo venezolano se exprese a través del voto y haya un cambio radical y profundo en la conducta de nuestra soberanía y nuestra libertad. Por cierto, Luis, que estamos escasamente a 6 días de terminar el proceso de campaña electoral en el Ecuador y estamos a 9 días de ese advenido 2 de abril para que haya unas elecciones y haya un cambio radical y profundo que tiene que ir en el Ecuador, porque el Ecuador es un país que goza de la sangre venezolana desde su fundación. El esfuerzo venezolano estuvo allí para liberarlos y ahora bajo la opresión y el yugo del señor Correa y de este mismo sistema ideológico que supuestamente pretenden implantar en toda Latinoamérica, es necesario rescatar a ese gran país de esas garras del comunismo y de la mala observación de la conducta política que hemos observado. Bueno, nosotros hacemos votos porque el Ecuador realmente se libere de ese yugo el próximo 2, escasamente a 9 días de ese proceso que va a marcar pauta en el mundo democrático de los países libres. Por cierto, que me enteré que los diputados electos en el proceso del 19 de febrero ya se han venido reuniendo con la comunidad ecuatoriana en Venezuela y tienen un plan listo para presentárselo al próximo presidente Guillermo Lasso, para hacer realidad las 10 propuestas del cambio que se realizaron en la campaña del 19 de febrero. Llámese fiscalizar el retorno efectivo de los ecuatorianos, la creación de 1 millón de empleos, la casa legislativa, la mejor representación política, las leyes reales para los inmigrantes ecuatorianos, el Ministerio del Migrante, que es una gran función sobre la calidad de vida de todos los ecuatorianos, más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, los acuerdos internacionales, comerciales y migratorios y el reconocimiento del fruto del trabajo en el exterior. Todo esto nos lo han hecho saber Cecilia Salas, que es la diputada alterna de allí, y Fernando Flores, que se ha comunicado con nosotros desde el Ecuador, para darnos esta buena noticia. De manera, Luis, que quería hacerte ese comentario para, bueno, ya el tiempo es... Se nos viene encima. Bueno, no, aprovecho ya, pues ya la hora se viene encima. Bueno, aprovecho para saludar y enviarle un saludo afectuoso a esa comunidad ecuatoriana que tienen una cita con la historia el domingo 2 de abril. Una cita con la historia porque es el continuismo o el cambio. Yo entiendo que eso está en el corazón y la mente de la gente que va a votar el 2 de abril y por supuesto el cambio vendrá como ha operado en Argentina, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, etcétera. Alguien diría, están soplando aires de cambio en toda la América y así será. Bueno, Rafael y estimado Radio Escucha, un gran abrazo, un gran saludo y siempre nos vamos a ver aquí
los días viernes en la hora del diálogo de 9 a 10 de la mañana, sus amigos de siempre, Rafael Polanía y Luis Alviares, amigos del radio, amigos de la web, hasta el próximo domingo y luego nos veremos el próximo viernes. Un abrazo. Sintonía 1420 AM presentó La Hora del Diálogo con Luis Alviares y Rafael Polanía.